El día de mi boda, mi hermana Vanessa apareció usando un vestido blanco puro, no crema, no marfil, no champañe, blanco puro como el de una novia. Lo que empezó como una sorpresa incómoda terminó convirtiéndose en el peor momento de mi vida y en algo que aún no logro perdonar. Voy a contar esto de la manera más directa posible porque cada vez que intento contarlo de otra manera termino dándole vueltas a cosas secundarias, y lo que importa aquí son los hechos y el orden en que ocurrieron, sin adornos innecesarios. Solo lo que pasó. Me casé un sábado de septiembre con el hombre con quien llevaba 4 años y medio. Se llama Daniel. La boda fue en un jardín al aire libre, con 120 y tantas personas entre familia de los dos, amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo. Habíamos planeado todo durante casi 1 año y medio, con ese nivel de detalle que ponen las personas que entienden que los eventos importantes no salen bien por accidente sino porque alguien se sentó durante muchas horas a pensar en cada parte del proceso. Uno de esos detalles era el código de vestimenta. Lo comuniqué de manera explícita, con suficiente anticipación, a todas las personas que necesitaban saberlo. No era un código restrictivo ni complicado, simplemente pedía que nadie usara blanco, crema, marfil o champañe. Los tonos claros cálidos en general estaban en una zona que preferíamos evitar. Era una indicación estándar, del tipo que la mayoría de los adultos entiende sin necesidad de una explicación detallada sobre por qué existe esa convención. Se lo dije a mi mamá en persona. Se lo dije a mis damas de honor en una de las reuniones de planificación. Lo incluí por escrito en el mensaje que mandé a los familiares directos de los dos con todas las indicaciones de la boda, lugar, horario, estacionamiento, código de vestimenta. Y se lo dije específicamente a mi hermana Vanessa en una conversación cara a cara que ocurrió aproximadamente 2 meses antes de la boda, cuando ella me preguntó si podía usar un vestido que había comprado recientemente. Esa conversación ocurrió en un café, un domingo por la tarde. Vanessa sacó el teléfono y me mostró una foto del vestido. Lo describió como blanco roto, casi crema, muy delicado. Le dije que entendía que era bonito pero que prefería que buscara otra opción, que ese tono era exactamente la zona que quería evitar, que con mucho gusto la acompañaba a buscar algo diferente si quería. Ella me miró, asintió, y dijo que no había problema, que lo entendía perfectamente, que iba a buscar otra cosa. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Yo asumí que estaba resuelto porque las personas razonables resuelven las cosas cuando dicen que las resuelven. Esa es la suposición que tienes sobre las personas que quieres. Y esa suposición, en el caso de Vanessa, era una que yo había sostenido durante años a pesar de tener evidencia acumulada de que no siempre se sostenía bien. Vanessa y yo somos las únicas 2 hijas de nuestros papás. Ella es 2 años mayor que yo. Nuestra relación nunca fue de las de mejores amigas que se cuentan todo y se llaman todos los días. Éramos cercanas en el sentido familiar, que es un tipo de cercanía real aunque diferente a la que uno elige. Nos queríamos. Pasábamos tiempo juntas en eventos de familia, hablábamos con regularidad, nos poníamos al corriente sobre lo que pasaba en nuestras vidas respectivas. Pero siempre hubo una dinámica entre las dos que yo aprendí a navegar desde chica sin nombrársela a nadie y sin nombrarla completamente ni siquiera a mí misma, porque nombrarla habría requerido decir cosas sobre mi hermana que era más fácil no decir. Vanessa tiene una manera de existir en los espacios compartidos que hace que su presencia sea siempre un poco más grande de lo que el contexto requiere o invita, no de manera agresiva ni deliberadamente obstructiva, de esa manera suya, constante, de ocupar más espacio del que estrictamente le corresponde en cualquier momento dado, un comentario que desvía sutilmente la atención del centro correcto hacia ella, un gesto que reencuadra la situación de manera que ella quede más visible, una manera de insertarse en el momento principal de otra persona que es lo suficientemente suave como para que señalarla parezca exagerado y lo suficientemente consistente como para que quien estaba en el centro lo sienta completamente. Lo había visto en cumpleaños de familia donde alguien más era el festejado, lo había visto en la graduación de una prima donde Vanessa apareció con un vestido que era claramente demasiado formal para el contexto y que produjo comentarios durante semanas. Lo había visto en el baby shower de una amiga en común donde Vanessa ofreció ayudar con la organización y terminó siendo más visible que la futura mamá en las fotos del evento. Yo lo había notado, lo había procesado, lo había dejado pasar cada vez con alguna versión de la misma justificación, que era mi hermana, que no era con mala intención, que las dinámicas familiares son complicadas y que convertir cada cosa en un conflicto crea más problemas de los que resuelve. Lo que no había evaluado correctamente era el límite hasta el que ese patrón podía llegar cuando el evento en cuestión era suficientemente importante. El día de mi boda entendí ese límite de una manera que no voy a olvidar. La mañana fue exactamente lo que había imaginado en el sentido mejor, caótica con esa calidad específica del caos agradable, llena de movimiento y de risas nerviosas y de pequeños imprevistos que se resolvían solos antes de convertirse en problemas reales. Me preparé en la habitación del hotel donde habíamos pasado la noche con mis damas de honor. Mi mamá estuvo ahí durante parte de la mañana. El maquillaje tomó más tiempo del planeado. Alguien derramó algo sobre una toalla y hubo 5 minutos de pánico que terminaron en risa. Todo transcurría con esa calidad de los momentos que uno lleva mucho tiempo esperando y que cuando finalmente llegan producen algo más parecido a la incredulidad que a la emoción simple. Vanessa no estuvo en esa preparación. No era dama de honor y no había razón particular para que estuviera ahí. La iba a ver en la ceremonia, como al resto de los invitados. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde. A las 4:45, cuando yo ya estaba completamente lista y esperando con mi papá en el área de preparación justo antes de la entrada al jardín, una de mis damas de honor entró al cuarto. Se llama Lisa y la conozco desde la preparatoria. Entró con una expresión que no supe leer de inmediato porque era una combinación de cosas que no siempre van juntas: preocupación, incomodidad y algo que se parecía a la incertidumbre de alguien que no sabe si lo que está a punto de decir va a ayudar o va a hacer las
las cosas más difíciles. Me dijo que había algo que pensaba que debía saber antes de salir. Le pregunté qué. Hizo una pausa pequeña, del tipo que hacen las personas cuando están buscando activamente la manera menos impactante de decir algo que de todas formas va a tener impacto independientemente de cómo lo digan. Me dijo que Vanessa había llegado con un vestido blanco, no crema, no marfil, no champañe, no un tono claro que pudiera prestarse a interpretación. Blanco, el blanco que no admite calificativo. Me quedé mirando a Lisa durante varios segundos sin decir absolutamente nada. Mi papá estaba a mi lado y lo sentí moverse de esa manera pequeña y apenas perceptible que hacen las personas cuando acaban de procesar algo difícil y están buscando la respuesta correcta sin encontrarla todavía. Le pregunté a Lisa si estaba completamente segura de que era blanco y no simplemente un tono muy claro que con la luz del jardín al atardecer podía verse más blanco de lo que era. Lo pregunté no porque esperara que la respuesta cambiara algo, sino porque necesitaba ese segundo de tiempo que produce hacer una pregunta antes de tener que responder a la información que ya había recibido. Lisa me dijo que sí, que estaba segura, que había mirado 2 veces deliberadamente antes de venir a decirme precisamente para no alarmarme sin razón, que había comparado mentalmente el vestido de Vanessa con otros vestidos claros que había entre los invitados, y que el de Vanessa era inequívocamente blanco en el sentido que no requiere discusión. Mi papá dijo algo en voz baja. No recuerdo exactamente qué, pero era del registro de las cosas que dicen los papás cuando quieren que sepas que están de tu lado sin saber todavía qué implica estar de tu lado en esta situación específica. Lo primero que sentí no fue enojo, fue incredulidad, que es un estado diferente y en cierta manera más difícil de manejar porque el enojo tiene una dirección clara y la incredulidad no. Era esa sensación específica de cuando algo ocurre que en teoría sabías que era posible pero que en la práctica no habías procesado como posibilidad real porque hacerlo habría requerido asumir cosas sobre una persona que no querías asumir. Yo sabía que Vanessa era capaz de muchas cosas. La había visto hacer muchas cosas a lo largo de los años. Pero esto tenía un nivel de deliberación diferente a todo lo anterior, porque para llegar a ese jardín con ese vestido ese día, Vanessa había tenido que tomar una serie de decisiones activas en secuencia, elegir ese vestido, ponérselo, mirarse en el espejo, recordar la conversación que habíamos tenido 2 meses antes, y seguir hacia adelante de todas formas. En ninguno de esos pasos había habido un momento de detención. Le dije a mi papá que no quería que hablara con ella, no quería ninguna escena antes de la ceremonia, no quería que nada de lo que estaba pasando en ese momento contaminara lo que estaba a punto de ocurrir en el jardín. Él asintió. Se lo veía aliviado de tener una instrucción clara. Le pregunté a Lisa si alguien más sabía, si había comentarios entre los invitados. Me dijo que algunas personas lo habían notado pero que nadie había dicho nada todavía en voz alta. Le dije que quería que se quedara así, que nadie dijera nada, que no quería ninguna intervención de ningún tipo antes ni durante la ceremonia, que si alguien le preguntaba directamente qué hacer, la respuesta era no hacer nada. Respiré, me acomodé el vestido, que era exactamente el vestido que había elegido después de probarse 12 opciones diferentes en 4 tiendas distintas durante meses. Me arreglé el cabello que no necesitaba arreglarse. Le dije a mi papá que estaba lista. Entramos al jardín. Hay momentos en la vida que uno imagina tantas veces con tanto detalle que cuando finalmente ocurren tienen una calidad entre real e irreal que es difícil de describir con precisión. Caminar por ese pasillo hacia Daniel fue exactamente eso. Él estaba parado al frente con el traje que habíamos elegido juntos meses antes, con una expresión en la cara que tardé unos pasos en identificar porque era demasiado honesta para hacer algo que él hubiera preparado o ensayado. Era la expresión de alguien que está viendo algo que le importa de manera genuina y que no está tratando de gestionarlo ni de presentarlo de ninguna manera particular. Era su cara real. Vi a Vanessa cuando el pasillo me llevó frente a su fila. Estaba sentada en el lado izquierdo, hacia el frente, como corresponde a la familia cercana. El vestido era exactamente lo que Lisa había descrito. Era un vestido blanco estructurado, de escote moderado, largo al piso, con una caída que en cualquier otro contexto habría sido perfectamente apropiada. En ese contexto era lo que era y no había manera de que fuera otra cosa. Ella levantó la vista cuando pasé, me sonrió. Era la sonrisa normal de alguien que ve a su hermana caminar hacia el altar en su boda, completamente natural, sin ninguna señal de incomodidad ni de conciencia particular de nada. No sé qué habría preferido ver en su cara en ese momento. Quizás algo que me hubiera dado información sobre lo que estaba pensando. Quizás nada habría sido mejor que lo que vi. Seguí caminando hacia Daniel. Llegué hasta él. Tomé su mano. La ceremonia fue exactamente lo que había querido que fuera. Las palabras que nos dijimos eran las nuestras, construidas por los dos durante semanas de conversaciones sobre lo que queríamos decir y cómo queríamos decirlo. El momento en que nos pusimos los anillos fue exactamente lo que había imaginado. Las personas que nos importaban estaban ahí. El jardín se veía exactamente como lo habíamos planeado. Nada de lo que ocurrió en esa ceremonia fue contaminado por lo que Vanessa llevaba puesto. Pero cuando la ceremonia terminó y empezó la recepción, lo que yo había estado conteniendo desde las 4:45 de esa tarde empezó a encontrar las grietas por donde podía salir, y lo que pasó en esas horas siguientes es la parte que todavía me cuesta procesar de manera que se sienta resuelta. La recepción empezó con el cóctel en el jardín, aprovechando la luz del atardecer que a esa hora producía exactamente el tipo de ambiente que habíamos querido cuando elegimos esa hora para la ceremonia. Luego la transición al salón interior para la cena y el baile, que es el momento en que la energía de una boda cambia de registro, de lo ceremonial y cargado de significado a algo más libre, más social, más ruidoso en el sentido bueno. Yo estaba circulando con Daniel, haciendo lo que se hace en esa parte de una boda, saludando a personas, recibiendo abrazos, escuchando comentarios sobre la ceremonia, asegurándome de cruzarme con todos los que habían venido de lejos para estar ahí. Era ese tipo de circulación que requiere estar presente y atenta a muchas cosas al mismo tiempo sin poder detenerte demasiado en ninguna. Fue en ese contexto, en esa circulación constante, que empecé a notar el patrón. No lo noté de golpe, lo noté de manera incremental. Foto a foto,
a lo largo de los primeros 40 minutos del cóctel. En prácticamente cada foto que alguien me mostraba en su teléfono, o que yo veía tomarse a mi alrededor, Vanessa aparecía. No de manera que pudiera señalarse como intencional en ninguna foto específica, pero cuando el patrón se hizo visible fue imposible dejar de verlo. Estaba siempre en el perímetro de lo que la cámara captaba. Si alguien nos tomaba una foto a Daniel y a mí con un grupo de amigos, Vanessa aparecía 2 personas detrás, completamente visible, con ese vestido blanco que con la luz del jardín al atardecer era si acaso más blanco que adentro. Si alguien fotografiaba la mesa principal, Vanessa estaba en el fondo pero dentro del cuadro. Si alguien capturaba un momento del cóctel en general, Vanessa estaba en ese momento, no haciendo nada específico, no gesticulando ni llamando la atención de manera obvia, simplemente posicionada de una manera que la mantenía dentro del cuadro con una consistencia que no era aleatoria. Lo noté primero cuando una amiga me mostró una foto que quería mandarme esa misma noche. Éramos Daniel y yo, 2 amigos cercanos de él, y detrás estaba Vanessa con el vestido en primer plano visual. La amiga no dijo nada sobre el vestido porque no conocía el contexto, solo quería compartir la foto porque le había quedado bien. Yo la miré, dije que estaba bonita, y seguí con la noche. Lo noté por segunda vez cuando el fotógrafo nos mostró algunas tomas durante un breve descanso entre el cóctel y la entrada al salón. Revisé rápidamente las miniaturas en su pantalla y vi el mismo patrón distribuido en múltiples imágenes. No dije nada porque no era el momento ni el lugar y porque el fotógrafo no tenía ninguna responsabilidad sobre dónde se posicionaban los invitados. Para cuando llegamos a la cena ya cargaba con ese peso específico que produce algo que has notado y que has decidido no procesar activamente porque el contexto no lo permite, pero que sigue ahí de todas formas usando espacio mental que tú necesitas para otra cosa. En algún punto entre la cena y el primer baile, Lisa y yo fuimos juntas al baño. Fue ahí, en esos 5 minutos fuera del salón, donde solté parte de lo que había estado cargando desde las 4:45. No lloré. Eso me importaba en ese momento de una manera práctica. No quería llegar al primer baile con los ojos rojos ni con la cara de alguien que ha estado llorando, porque ese era un momento que iba a quedar en las fotos y en la memoria de las personas que estaban ahí y yo quería que quedara bien. Así que no lloré. Pero sí dije en voz alta, con la precisión que produce hablar de algo por primera vez fuera de la propia cabeza, lo que había estado pensando. Le dije a Lisa que esto no era un descuido. Que descuido es llegar con un tono que se ve diferente con la luz de lo que se veía en casa. Que descuido es no haber leído bien el código de vestimenta. Que descuido es no recordar la conversación que habíamos tenido 2 meses antes. Pero que ninguna de esas cosas era lo que había ocurrido aquí, porque yo le había dicho específicamente a Vanessa que prefería que no usara ese vestido. Ella había dicho que entendía, y había llegado a mi boda con ese vestido de todas formas. Eso no era descuido. Eso era una decisión. Lisa escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar me preguntó si quería hablar con Vanessa esa noche. Le dije que no, que si lo hacía en ese momento habría una escena, y que una escena en la recepción de mi boda iba a ser un recuerdo que iba a existir para siempre en la memoria de todos los que estuvieran presentes incluyendo en la mía, y que no quería que mi boda se recordara por eso. Me lavé las manos. Me miré en el espejo. Me aseguré de que no hubiera ninguna señal visible en mi cara de lo que acababa de decir. Volví al salón. Bailé con Daniel. Bailamos juntos esa primera canción que habíamos elegido después de semanas de escuchar opciones y que cuando sonó en el salón fue exactamente lo que habíamos querido que fuera. Corté el pastel. Estuve presente en cada parte de lo que quedaba de esa noche de la manera en que había querido estar presente, que era completamente, sin que ninguna otra cosa ocupara el centro. Vanessa bailó, habló con personas, tomó algunas copas. Se comportó durante el resto de la noche como cualquier invitado de una boda que lo está pasando bien. Al final de la noche, cuando ya casi todos se habían ido y quedaban solo los más cercanos recogiendo cosas y haciendo los comentarios finales del tipo de los que se hacen cuando un evento importante acaba de terminar, Vanessa se acercó a mí, me abrazó. Olía el perfume que siempre usa. Me dijo que había sido una boda preciosa. Me dijo que se veía que éramos muy felices juntos, Daniel y yo. Lo dijo con una calidez que era completamente real, de la manera en que Vanessa puede ser completamente genuina y completamente ella misma al mismo tiempo, que es una de las cosas más confusas de nuestra relación porque las dos cosas coexisten en ella sin que una cancele a la otra. Yo le devolví el abrazo. Le dije que gracias por estar. Nada más. Eso fue todo esa noche. Pero lo que vino 3 días después, cuando Daniel y yo llegamos de los días que tomamos solos después de la boda y empecé a recibir las fotos del fotógrafo, cambió completamente la escala de lo que había ocurrido ese día. El fotógrafo era bueno. Ese era exactamente el problema, o al menos una parte del problema. Había hecho su trabajo con la calidad y el detalle que uno espera cuando invierte lo que se invierte en un fotógrafo de bodas profesional, lo cual significaba que en el archivo final de imágenes cada elemento de ese día quedaba documentado con una claridad y una permanencia que el recuerdo en vivo no tiene de la misma manera. El recuerdo vivo tiene distancia. Tiene la posibilidad de la reinterpretación. Las fotos no tienen nada de eso. Abrí el archivo esa tarde, sentada en la sala del departamento que Daniel y yo compartíamos, con una copa de vino y la expectativa específica de alguien que lleva días esperando ver las imágenes de uno de los días más importantes de su vida. Las primeras fotos eran de la preparación en el hotel, de mis damas de honor, de los detalles del vestido y del ramo. Las siguientes eran de la llegada al jardín, de Daniel esperando al frente, de los invitados tomando sus lugares. Y luego llegué a las fotos del cóctel. Había una imagen tomada desde un ángulo elevado, probablemente desde una plataforma o desde algún punto de altura que el fotógrafo había encontrado para capturar la perspectiva completa del espacio durante el cóctel. En esa foto aparecíamos Daniel y yo de espaldas, mirando hacia el grupo de invitados que teníamos delante. Éramos los únicos 2 de blanco en el cuadro. Excepto que no éramos los únicos 2 de blanco en el cuadro,
porque Vanessa estaba exactamente al centro del grupo de invitados que teníamos delante, de frente a la cámara, con ese vestido blanco completamente visible y el cabello arreglado y el porte de alguien que ha prestado atención a cómo se ve en el contexto donde está. En esa foto específica, sin ningún contexto previo, era una pregunta completamente razonable preguntarse quién era la novia. Cerré el archivo. Me quedé sentada con la laptop sobre las piernas mirando la pantalla en negro durante un momento que no me di. Lo que sentí en ese momento era diferente a lo que había sentido el día de la boda. Ese día había estado operando en modo de manejo de situación, tomando decisiones rápidas sobre qué hacer y qué no hacer en tiempo real. Ahora no había nada que manejar. Solo había una foto que existía y que iba a seguir existiendo y que documentaba algo de una manera que no tenía corrección posible. Llamé a mi mamá esa noche. Le describí la foto antes de mandársela, para que supiera que estaba mirando cuando la recibiera. Luego la mandé y esperé mientras ella la abría y la revisaba. La llamada tuvo el tipo de silencio que producen los teléfonos cuando la persona del otro lado está mirando algo en lugar de escuchando algo. Cuando habló, mi mamá dijo que entendía por qué me molestaba. Dijo que la foto era lo que era. Y luego dijo que quería que pensara en la posibilidad de que Vanessa simplemente no hubiera dimensionado cómo iba a verse el vestido ese día, que quizás en casa se veía de una manera y en el contexto de la boda se veía de otra. Le recordé la conversación en el café. Le dije que Vanessa me había mostrado el vestido, que yo le había dicho específicamente que prefería que no lo usara y que ella había dicho que lo entendía y que iba a buscar otra opción. Le dije que esa conversación había ocurrido 2 meses antes de la boda y que había sido completamente clara de ambas partes. Mi mamá se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo que no sabía que esa conversación había ocurrido. Le dije que sí había ocurrido. Otro silencio. Luego dijo que de todas formas no creía que Vanessa lo hubiera hecho con la intención de hacer daño, que la conocía y que no era ese tipo de persona, que a veces la gente toma malas decisiones sin que haya una intención detrás. Esa frase la dijo sin ninguna malicia. La dijo de la manera en que dicen las cosas las personas que quieren encontrar una interpretación del mundo que no les exija asumir que alguien que aman hizo algo deliberadamente dañino. Es una necesidad comprensible. Yo la entiendo completamente, pero también es una necesidad que durante años había producido en nuestra familia la ausencia de cualquier conversación honesta sobre lo que Vanessa hacía y lo que significaba lo que Vanessa hacía, y esa ausencia tenía consecuencias que llegaban hasta ese momento. Terminé la llamada sin haber llegado a ningún lugar concreto. Esa noche le conté a Daniel todo lo que había hablado con mi mamá. Lo escuchó completo. Me preguntó si quería que él hablara con Vanessa. Le dije que no, que eso iba a producir una dinámica que no quería, que yo quería hablar con ella directamente. Me dijo que lo que yo decidiera iba a estar bien. Al día siguiente llamé a Vanessa. La conversación duró más de 1 hora y fue de esa categoría específica de conversaciones difíciles que no son difíciles porque la otra persona grite o sea agresiva, sino porque tiene una respuesta para cada cosa que dices, y esas respuestas son siempre lo suficientemente plausibles en superficie como para que insistir en tu punto parezca irracional, pero lo suficientemente vacías en su fondo como para que aceptarlas se sienta como una derrota, que el vestido no era exactamente el mismo tono que el mío, que había una diferencia aunque fuera pequeña, que ella había recordado nuestra conversación de otra manera, que creía que yo había dicho que estaba bien siempre que no fuera idéntico al mío, que si yo le hubiera dicho con más claridad que no quería que usara ningún tono de blanco ella nunca lo habría hecho, que lo sentía si yo lo había sentido de una manera que le causó incomodidad, aunque usó esa formulación específica que no es exactamente una disculpa sino que suena como una. Cada argumento que yo presentaba tenía su respuesta, cada respuesta era plausible si la miraba de manera aislada, y yo no podía ganar esa conversación con lógica porque la conversación no era sobre lógica, era sobre algo que no tiene solución en el formato de una llamada telefónica porque requeriría que la otra persona estuviera dispuesta a nombrar algo sobre sí misma que no está dispuesta a nombrar. Colgamos sin haber llegado a ninguna conclusión real, sin disculpa genuina, sin reconocimiento de lo que había ocurrido de la manera en que necesitaba ser reconocido. Lo que no sabía en ese momento era que la conversación más reveladora no iba a ser esa llamada, iba a ser algo que descubriría pocos días después y que cambiaba completamente la escala de todo lo que había ocurrido ese día. Las semanas después de una boda tienen una calidad particular que es difícil de describir con precisión a quien no la ha vivido. La vida ordinaria retoma su ritmo de manera bastante rápida, el trabajo y las rutinas y los compromisos cotidianos vuelven a ocupar el espacio que habían dejado libre durante el periodo de preparación intensa, pero tú todavía estás procesando algo que fue enorme y que no termina de procesarse solo porque la logística de lo cotidiano haya retomado su curso. Yo estaba en ese proceso, navegando la combinación de la felicidad genuina de estar casada con Daniel y el peso de lo que había ocurrido con Vanessa que todavía no tenía un lugar definido donde depositarse cuando empezaron a llegar las fotos de los invitados, no las del fotógrafo oficial, que ya tenía y había revisado completamente, las personales, las que la gente toma con el teléfono durante una boda y que eventualmente comparte en grupos de mensajes o manda directamente a la pareja recién casada como un gesto de cariño. Esas fotos tienen una calidad diferente a las del fotógrafo profesional. Son más fragmentadas, más espontáneas, menos controladas en términos de composición, pero a veces capturan cosas que el fotógrafo oficial no captura precisamente porque nadie estaba pensando en ellas cuando las tomó. Una amiga de la familia, alguien que conoce a Vanessa desde que éramos niñas y que estuvo en la boda con su esposo, me mandó un conjunto de fotos que había tomado durante la recepción. Me las mandó acompañadas de un mensaje muy cariñoso sobre lo bonita que había estado la boda y lo feliz que nos veíamos. Abrí las fotos sin ninguna expectativa particular. Las fui revisando una a una. En una de ellas, tomada durante la cena desde el ángulo de su mesa, aparecía Vanessa
sentada con otras dos personas. Tenía el teléfono en la mano y estaba mirando la pantalla con una expresión que reconocí de inmediato, aunque tardé un segundo en procesar porque la reconocía. Era la expresión específica de alguien que acaba de tomar una foto de sí mismo y está revisando cómo quedó, esa combinación de concentración y de evaluación que tiene una textura diferente a la de alguien que simplemente lee un mensaje. No habría pensado nada de eso en otro contexto. La gente toma fotos en las bodas. Es completamente normal. Pero esa misma amiga que me mandó las fotos me mandó también, en el mismo mensaje o en uno inmediatamente después, una captura de pantalla de una publicación de Vanessa en redes sociales. Me la mandó sin comentario específico, solo con un emoji de interrogación, que era una manera de preguntarme algo sin tener que preguntarlo directamente. Era una publicación que Vanessa había hecho esa misma noche de la boda. La hora que aparecía en la publicación era aproximadamente las 9:15 de la noche, que era durante la recepción, mientras la fiesta todavía estaba ocurriendo. Había publicado una foto de ella sola, una foto donde ella estaba de frente a la cámara, con ese vestido blanco completamente visible, con el jardín de mi boda reconocible en el fondo. La iluminación era buena, del tipo que produce la iluminación cuidadosa de un evento bien organizado. La foto había sido tomada con intención, con atención al encuadre y a la luz. El pie de foto decía que había sido una noche preciosa y que era un honor celebrar a las personas que amas. La foto tenía 70 y tantos comentarios cuando la amiga me mandó la captura. La mayoría eran de personas que no tenían ningún contexto sobre lo que había ocurrido ese día y que comentaban sobre lo elegante que se veía Vanessa o sobre lo bonito que se veía el lugar. Algunos preguntaban de qué evento era. Varios eran de conocidos comunes que reconocían el lugar o el contexto y que hacían comentarios del tipo de qué boda tan preciosa o qué vestido tan lindo. No había una sola mención de que era la boda de su hermana. No había una sola referencia a mí. Era una foto suya, en mi boda, publicada durante mi boda, sin que yo existiera en ninguna parte de esa publicación. Me quedé mirando la captura durante un tiempo que no me di. Lo que procesé en ese tiempo fue la diferencia entre lo que yo había creído que era posible y lo que efectivamente había ocurrido. Porque llevar un vestido blanco a la boda de tu hermana después de que ella específicamente te pidió que no lo hicieras ya es una cosa. Publicar una foto tuya con ese vestido en el jardín de esa boda mientras la boda todavía está ocurriendo es otra cosa completamente diferente, y la diferencia entre las dos cosas es la diferencia entre una mala decisión y un gesto deliberado que fue ejecutado con atención suficiente como para elegir el ángulo correcto y esperar la luz adecuada. Le mostré la captura a Daniel esa noche. Lo observé mientras la miraba. Su cara pasó por varias expresiones en relativamente poco tiempo y la última de ellas era la de alguien que ha llegado a una conclusión que no le gusta pero que no puede deshacerse. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que no lo sabía todavía. Y eso era verdad, porque lo que yo quería y lo que era razonablemente posible hacer no coincidían de ninguna manera satisfactoria. Lo que quería era una conversación donde Vanessa nombrara lo que había hecho con honestidad completa, sin las respuestas plausibles y los reencuadres y las versiones alternativas. Lo que era posible era tener otra conversación que terminaría de la misma manera que la anterior, o guardar silencio y cargar con algo que no merecía silencio, o tomar distancia con las consecuencias que eso iba a tener en la dinámica familiar completa que incluía a mis papás y a personas que querían a las dos. Elegí la distancia, no de manera dramática ni con ninguna declaración formal. Simplemente dejé de generar contacto. Cuando Vanessa escribía yo respondía, brevemente, con el mínimo que no podía interpretarse como hostilidad abierta pero que tampoco invitaba a continuar. Dejé de proponer planes. Dejé de aparecer en contextos donde ella iba a estar si tenía alguna manera de evitarlo. Dejé de hablar de ella con mi mamá como tema de procesamiento activo, porque ese procesamiento continuo era en sí mismo una forma de seguir dándole espacio central a algo que yo necesitaba que ocupara menos espacio. Mi mamá lo notó después de algunas semanas. Me preguntó si todo estaba bien entre Vanessa y yo. Le dije que habíamos tomado un poco de distancia, que estábamos bien pero que las dinámicas cambian. No era una mentira completa. Era simplemente una versión de la verdad que no requería que yo reabriera una conversación que ya había intentado tener y que no había llegado a ningún lugar. Hay personas que cuando les cuento esta historia me dicen que lo deje ir, que al final la boda fue lo que fue y que las cosas que importaban de ese día existieron independientemente de lo que Vanessa hizo. Entiendo esa perspectiva. En muchos sentidos comparto parte de ella. Esa boda tuvo momentos que son míos completamente y que ninguna foto de Vanessa en redes sociales puede tocar. Pero también hay algo que no desaparece porque uno decida que ya es suficiente procesarlo. Lo que Vanessa hizo ese día no fue un error de juicio ni un descuido de alguien que no pensó bien las cosas. Fue una secuencia de decisiones tomadas con suficiente conciencia como para elegir el momento de publicar la foto, el encuadre de la foto y el pie de foto que no me mencionaba a mí en ninguna parte. Eso lo sé, y saber eso cambia algo en la manera en que veo a mi hermana que no puedo desver porque ya lo vi. Hay cosas que puedes perdonar sin que dejen de ser verdad. Y hay personas a quienes puedes querer mientras simultáneamente entiendes con claridad lo que son capaces de hacer. Esa combinación es posible. Es incómoda y no tiene la limpieza que uno querría, pero es completamente posible. Es donde estoy con Vanessa, y probablemente es donde voy a seguir estando durante mucho tiempo.